Muy buenos días, alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Nuevamente aquí conmigo, soy el profesor Juan Pablo y te doy la bienvenida a estas tus clases virtuales. ¿Sí? Yo estoy a cargo del curso de las grafías, el uso correcto de poder escribir las palabras, alumno, ¿de acuerdo? Todo lo que tenga que ver con ortografía es lo que vamos a aprender en este curso para que puedas escribir correctamente, alumno, ¿de acuerdo? Bien, en tal caso, el tema del día de hoy, ¿cuál será? ¿Cuál será? Vamos a ver el número en los sustantivos, alumno, ¿de acuerdo? La semana pasada hemos visto lo que era el género en los sustantivos y habíamos visto que había género masculino y género femenino, ¿de acuerdo? Y que habían distintas reglas para poder pasar de un sustantivo masculino a un sustantivo femenino. Pero eso es clase pasada, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es el número en los sustantivos, ¿de acuerdo? Vamos a presentar otra vez a nuestro amigo que nos quiere hacer preguntas. Estamos hablando del señor Búho. Bienvenido, señor Búho. ¿Cuál es la interrogante que tiene ahora? Número en los sustantivos, por supuesto. ¿No sabes qué significa número en sustantivos? Bueno, ¿quieres aprender? Muy bien. Vamos a aprender juntos. No te preocupes. Junto con los compañeros de proyecto, vamos a aprender. Otra vez, señor Búho, no te preocupes. ¿Ya? Vamos a aclarar qué es el sustantivo nuevamente para poder tenerlo claro y poder hacer los ejemplos correspondientes. Te explico rápido qué es el sustantivo, porque de hecho que ya lo sabemos y vamos a querer que usted también aprenda. Bien, entonces, ¿qué es el sustantivo? El sustantivo, vamos a recordar un poco clase pasada, ¿sí? Es una palabra que va a nombrar y va a designar a personas, ¿no? Personas, hombres o mujeres, animales, ¿no? Cosas, lugares, sentimientos o ideas, ¿de acuerdo? Esto ya lo hemos visto la semana pasada un poco. Personas como por ejemplo Pedro, puede ser Juan, Luis, Alberto, etcétera, ¿no? Puede nombrar animales, ¿no? Puede ser un mono, ¿no? Un gato, un perro, un pato, un gallo, etcétera. El animal que te guste, ¿no? Son sustantivos. Pueden ser cosas, ¿no? Como por ejemplo cartera, billetera, computadora, lapicero, laptop, celular, lo que a ti te agrada. Son sustantivos que son objetos o cosas. Muy bien. Pues tenemos lugares, ¿no? Puede ser el hospital, la comisaría, el colegio, ¿no? Puede ser tu barrio, son lugares, ¿no? Tu distrito, tu país, son lugares, ¿ya? Entonces está el caso también lugares. También podemos nombrar sentimientos o ideas como el amor o pues la inteligencia, ¿no? La justicia, etcétera. Bueno, entonces ya sabemos que los sustantivos van a nombrar y a designar personas, animales, cosas, lugares, sentimientos o ideas, ¿de acuerdo? Ahora, los sustantivos también tienen número. Recuerda que los sustantivos, anterior a la clase esta, decíamos que tenían género. Pero aparte de género, también los sustantivos cuentan con número, que puede ser o bien singular, que es para una sola persona o cosa o animal, o puede ser plural, ¿de acuerdo? Tenemos dos clases, ¿no? Puede ser en número singular o en número plural, ¿de acuerdo? Sí, señor Búho, ¿qué pasa? No te preocupes, lo vamos a entender ahora mismo con las reglas que vamos a ver a continuación, ¿sí? Acompáñenme todos juntos. Bien, el sustantivo singular, escúchanos bien, alumnos, el sustantivo singular se refiere a una única persona, animal, cosa o lugar, ¿de acuerdo? Solamente uno. Singular se refiere único, ¿de acuerdo? Uno solo. Eso es singular. Que puede ser una persona, un animal, una cosa o un lugar, ¿de acuerdo? Eso es el singular. Mientras que el sustantivo plural, recuérdalo bien, se refiere a más de una, ¿de acuerdo?
En conclusión, el singular es uno y el plural es más de uno. ¿De acuerdo? Como por ejemplo, sustantivos en singular: niño, gato, perro, mascota, regla. Bien, son sustantivos que nombramos en singular porque son una persona. Estamos hablando de un solo niño, de un solo gato, de un solo perro, de una sola mascota, de una sola regla. Y los sustantivos en plural estaríamos hablando de más de uno. ¿De acuerdo? En tal caso, si tenemos un niño, serían varios niños, serían niños. ¿No? Gato, el plural sería gatos. En perro, que es uno solo, nos referimos a varios como perros. Si referimos en singular a una mascota, en plural nos referimos a varias, ¿no? Varios, más de una. Entonces diríamos mascotas. Ahora, tenemos la palabra o el objeto regla, ¿no? Que es muy útil, que es para medir o para subrayar o marcar. ¿Bien? Y el plural sería reglas. ¿Por qué? Porque son más de uno, ¿de acuerdo? Nos referimos al mismo sustantivo, pero varios, ¿no? Varios, más de uno. Bueno, seguimos. Como regla general, ¿de acuerdo? Vamos a ver las reglas generales, ¿sí? Como regla general, el plural, ¿de acuerdo? El plural. ¿Qué era el plural? Plural alumnos, ¿no? Era más de un sustantivo, ¿de acuerdo? Se refiere a más de un sustantivo. Eso es el plural. Y como regla general para formar ese plural, tenemos lo siguiente. Bien, ¿cuáles son las reglas? Número uno, se va a añadir S, recuerda alumnos, esa letra o esa consonante, tú vas a añadir S al singular, pero si el singular termina en vocal, recuérdalo. Si el singular, ¿de acuerdo?, de esa palabra, de ese sustantivo, termina en vocal, solo le vas a añadir la letra S y automáticamente formas el plural, alumnos, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver con ejemplos para entenderlo mejor. Vamos a ver y nombrar los sustantivos en singular, ¿de acuerdo? Todos estos sustantivos terminan en vocal. Recuerda que no estamos viendo el género, no vemos si es masculino o femenino. Solamente vemos el sustantivo, que puede ser masculino o femenino. La regla para formar el plural, ¿de acuerdo? ¿Cuál es? Dice que vas a añadir una S, ¿de acuerdo? A todas las palabras, a cualquier palabra. Pues no, solamente a los sustantivos que van a terminar en ¿qué? En vocal. Muy bien. Gallina termina en A. Perdón, gallina termina en vocal, sí, ¿de acuerdo? Si termina en vocal, se le puede añadir S, ¿no? En tal caso, vamos a ver los sustantivos en plural, ¿no? Si gallina es un sustantivo que termina en vocal, que es la letra A o la vocal A, simplemente le vas a añadir una S, como vemos aquí, gallinas, ¿de acuerdo? La S. Tijera, ¿de acuerdo? La tijera es un sustantivo en singular. Y si queremos pasarlo al plural, simplemente le añadimos una S. ¿Pero por qué? Porque ese sustantivo termina en vocal. Y la regla dice, para formar el plural, si el sustantivo termina en vocal, simplemente se le añade la letra S. Tijera, tijeras. Muy bien. Tenemos también el sustantivo cine. Estamos refiriéndonos a un solo cine, que es singular. ¿Y cómo pasa a la forma plural? ¿De acuerdo? Añadiéndole una S. ¿Por qué? Porque el sustantivo cine termina en vocal. Bien. La palabra o el sustantivo carro. ¿De acuerdo? Carro, estamos hablando de singular. Estamos hablando de un solo carro. ¿De acuerdo? Pero pasamos a la forma plural añadiendo una S. ¿Y por qué añadimos S? ¿De acuerdo? Para formar el plural. Porque ese sustantivo termina en vocal. Muy bien, carro termina en vocal O. Y la palabra rosa, por ejemplo, ¿sí? El sustantivo rosa, nos estamos refiriendo a la rosa de la flor, ¿no? Del rosal, rosa. ¿Sí? ¿Cómo pasa a la forma plural? Añadiendo S, profesor. Muy bien. Pero ¿por qué le añades S? Porque el sustantivo, profesor,
termina en vocal. Muy bien, se ha entendido, qué gusto. ¿Sí? La otra regla general sería, bien, número 2. Vamos a añadir ya no solamente una S, ¿de acuerdo? Ahora vamos a añadir una vocal y una consonante S, ¿de acuerdo? Que sería es, ¿de acuerdo? Te está diciendo que vas a añadir es al singular, pero esta vez, fíjate bien, si termina en consonante. ¿Qué es consonante? Cualquier letra, ¿de acuerdo? Cualquier letra menos vocal, ¿de acuerdo? A es una consonante, no es una vocal. B es una consonante, muy bien, B es una consonante. O es una consonante, no, profesor, es una vocal. L es una consonante, sí, profesor, porque no es vocal, tiene que ser consonante. Muy bien, ¿de acuerdo? Es importante saber determinar qué es consonante y qué son vocales. Recuérdalo que en el abecedario lo que no es vocal automáticamente es consonante. ¿Bien? Entonces, sabiendo un poco esta regla, vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿no? Vamos a ver los sustantivos en singular. Hablamos de pared, camión, mujer, árbol, salón. Son sustantivos en singular porque nos referimos a una sola pared, a un solo camión, a una sola mujer, a un solo árbol y a un solo salón. ¿Bien? Y el plural, ¿de acuerdo? El plural serían varios, ¿de acuerdo? Más de uno. Pero esta regla, ¿qué nos está diciendo, alumnos? Te está diciendo que si el sustantivo termina en consonante, a ver, pared termina en consonante o en vocal. Consonante, profesor. Muy bien. Camión termina en consonante o en vocal. En consonante N, profesor. Muy bien. Mujer también, profesor. Por supuesto que árbol y salón también, porque terminan en L y en N. Todas estas palabras terminan en consonante, alumnos. ¿Qué dice la regla? Si termina en consonante, lo vamos a pasar a plural, añadiendo ¿qué cosa? Solo es. Ojo, pero si termina en consonante. Si terminara solo en vocal, alumnos, vamos a lo anterior, solo se escribiría o añadiría la S, nada más. Pero como termina en consonante, vamos a añadir es. Y vamos a ver aquí, ¿de acuerdo? Las palabras ya transformadas, ¿no? Pared, agregamos ES, paredes, muy bien, ya está en plural. Camión, termina en consonante, le agregamos es, sería camiones, muy bien. Mujer, el sustantivo, de acuerdo, acaba en consonante R. Simplemente le añadimos mujeres, le añadimos es. Árbol, muy bien, árbol acaba en consonante L y le vamos a añadir es al plural, sería árboles. ¿Por qué? Porque justamente termina en consonante. Salón termina en consonante N y por eso lo vamos a añadir es al plural para que se convierta en salones. ¿De acuerdo? Bien. Aquí sabemos cuántas paredes son. Es 2, 3. No sabemos cuántas son. Lo que sí sabemos es que es más de una. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la tercera regla, alumnos? ¿Sí? Fíjate, cuando la palabra termina en Z, alumnos, cuando la palabra o el sustantivo termina en Z, ¿cómo se va a formar el plural? Vas a sustituir esa letra Z. ¿Por qué letra, alumnos? ¿Por qué consonante? Por una C. Muy bien. ¿Qué quiere decir sustituir? Que vas a reemplazar. ¿Qué quiere decir reemplazar? Que vas a sacar la Z de esa palabra y le vas a poner en su lugar la letra C. Pero no solo eso, alumnos, ¿ya? No solo eso, ¿de acuerdo? También, aparte de reemplazar la Z por la C, vas a añadir, ¿de acuerdo? La palabra es. Y así se va a formar el plural. Lo vamos a ver con el ejemplo para que lo puedas entender mucho mejor. Sustantivos en singular, los vamos a nombrar. Mira, fíjate, lápiz, pez, paz, juez, feliz. Todos estos sustantivos o palabras terminan ¿en qué consonante? En consonante Z, alumnos. Muy bien, todos terminan en Z. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿cómo se va a formar el plural?
te está diciendo la regla que vas a reemplazar, fíjate, a todas esas palabras le vas a quitar tú la letra Z, le vas a borrar la Z. ¿Y qué letra vas a poner en su lugar? La C. Muy bien. Y después de la C, ¿qué le añades? Es. Muy bien. Y así se forma el plural de todas las palabras que terminan en Z. Fíjate. Lápiz. Muy bien. Le reemplacé la Z por la C y le añadí es. Sería lápices. Muy bien. La palabra pez. ¿De acuerdo? Quité esa Z y le puse la C y añadí es. Sería peces. Muy bien. Paz. Este sustantivo o palabra, paz. ¿De acuerdo? Entonces le he reemplazado, he sacado esa Z y he puesto en su lugar una C y le he añadido ES, que sería pases. Muy bien. Juez. También he quitado esa Z y he puesto la C en su reemplazo y he añadido ES, sería jueces. Por último, feliz. ¿De acuerdo? Feliz. Hemos quitado esa Z y le hemos añadido o reemplazado la letra C y hemos añadido ES. Entonces feliz sería el singular y el plural sería felices. ¿De acuerdo? Muy bien, alumnos. ¿Cuál es la cuarta regla? Atentos. Cuando la palabra termina en I, recuérdalo bien, que es una consonante que suena como vocal, ¿de acuerdo? ¿Cómo se va a formar el plural? También vas a añadir ES, alumnos. Repito, cuando la palabra termina en I, en esa Y que ves ahí, el plural simplemente lo vas a formar añadiendo ES. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos las palabras que terminan en Y. Buey, rey, ley, virrey, cuy. ¿De acuerdo? Tenemos todas estas palabras. ¿Qué nos dice la regla para poder pasarlos al plural? Nos dice que si todas estas palabras terminan en Y, se le va a añadir ES. Qué fácil, ¿no? Buey sería bueyes. Rey sería reyes. Ley sería leyes. Solamente estamos añadiendo ES, nada más. Virrey sería virreyes. Y cuy sería cuyes. ¿De acuerdo? Por ningún motivo vas a decir cuis. No se dice cuis. Mi papá cría muchos cuis. No, cuis no es el plural. Te está diciendo la regla que si acaba en Y, le añades ES. Lo correcto sería decir cuyes. ¿De acuerdo? Muy bien. La quinta regla. Ojo con esta regla. ¿De acuerdo? Ojo, ¿ya? Ojo, pestaña y ceja con esta regla. Bien, si la palabra, ¿de acuerdo? Escucha bien. Si la palabra termina en S, hay que distinguir algo importantísimo, alumnos. Grábate esto. ¿Ya? Primero, si la palabra termina en S, ¿qué vas a distinguir? ¿Ya? Primero, si la palabra es aguda, ¿de acuerdo? El plural se forma añadiendo ES, pero solo si la palabra es aguda terminada en S, alumnos. ¿De acuerdo? Repito, si la palabra termina en S y es aguda, ¿de acuerdo? El plural se va a formar simplemente añadiendo ES. Profesor, pero no me acuerdo qué es palabra aguda. Las palabras agudas, mis queridos alumnos, son las que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Recuérdalo bien. Todas las palabras, cuando la mayor fuerza de voz están en la última sílaba, se considera palabras agudas, ¿de acuerdo? Pero aquí te está diciendo que si esa palabra aguda termina en S, se añade ES. Por ejemplo, vamos a nombrar los sustantivos en singular, obviamente que acaban en NS. ¿Sí? Tenemos obús, tenemos anís, holandés, francés, compás. Como te das cuenta, todas estas palabras son agudas y terminan en S. ¿De acuerdo? O terminan en S todas estas palabras y son agudas. ¿Ya? Y el sustantivo en plural, que está diciendo que se va a añadir simplemente ES. Pero a todas las palabras se añade ES, a cualquier palabra. Pues no, simplemente a los que acaben en S y aparte que sean agudas, ¿de acuerdo? Recuérdalo bien, alumnos, tienes que practicar eso, ¿de acuerdo? Recuérdalo bien. Entonces,
Obús, profesor, ¿qué es obús? Bueno, es un armamento de artillería, ¿no? Como un cañón, ¿no? Un obús, ¿de acuerdo? Es una palabra aguda, un sustantivo agudo porque no dices tú obús, dices obús, ¿de acuerdo? Y recuerda que todas estas palabras que están ahí en singular, pues tienen tilde. ¿Por qué? Por regla general de acentuación. Recuerda que todas las palabras agudas que terminan en N, S o vocal siempre van a llevar tilde. Por eso todas estas palabras les ves que tienen tilde. Bueno, espero que hayas visto eso en el lenguaje, ¿no? Si no, ya lo irás viendo poco a poco, no te preocupes. Bueno, evoquémonos en la regla. La regla dice que vas a añadir ES si la palabra termina en S, pero también tiene que ser aguda. Muy bien, obús es aguda y termina en S, entonces añadiríamos solamente obuses. Anís es una palabra que acaba en S y también es aguda, y por regla le añadimos ES, sería anises, el plural de anís. Holandés, muy bien, es un singular. Holandés es una palabra que acaba en S y también es aguda y por regla se añade para el plural ES, holandeses. Muy bien. Lo mismo con francés, es una palabra aguda que acaba en S y para pasarlo a la forma plural le añadimos ES, sería franceses. Tenemos la palabra compás, ¿de acuerdo? Compás es una palabra aguda que acaba en S y por regla para pasarla la forma plural se añade simplemente ES. El plural de compás sería entonces compases. Muy bien. Entonces, ¿qué más? ¿De acuerdo, alumnos? ¿Qué más? Entonces, si la palabra termina en S, también hay que distinguir otra cosa, alumnos. Otra cosa muy importante. Fíjate, si la palabra termina en S, pero esta no es aguda, ¿de acuerdo? No es. El anterior era que sí era. Pero en este caso, la palabra no es. Si acaba en S, pero no es aguda, alumnos, el plural siempre va a coincidir con el singular, alumnos. Va a ser el mismo, ¿de acuerdo? Se va a escribir igual, ¿de acuerdo? Simplemente va a variar lo que es el artículo, si es el o los, ¿de acuerdo? O la o las. Vamos a ver en el ejemplo, fíjate. Sustantivos en singular. Por ejemplo, un día de la semana. El lunes, estamos hablando en singular, muy bien. Lunes es una palabra que acaba en S, pero profesor, usted me ha dicho si acaba en S, se añade ES. Muy bien, lo dije eso, pero te faltó otra cosa. Se añade ES si la palabra, aparte de terminar en S, es, ¿de acuerdo? Aguda. Lunes, ¿es una palabra aguda? Pues no, es una palabra grave o llana, ¿de acuerdo? Entonces, la regla que dice, si no es aguda, lunes es aguda, bueno, no es. Primero tienes que identificar qué palabra es. Si lunes no es aguda, simplemente se mantiene en el plural la misma palabra, pero el artículo ya cambia, ¿no? Por ejemplo, no decimos los luneses, no decimos. ¿Qué decimos? En el plural. Los lunes, muy bien. La dosis, ¿de acuerdo? Es una palabra o sustantivo en singular. Y en el plural se mantiene las dosis. Profesor, ¿por qué se mantiene y parece dosis en singular y dosis también en plural? Porque esa palabra dosis es una palabra aguda o no es aguda. La pregunta ¿es aguda la palabra dosis o no es aguda? No es aguda, profesor, es grave o llana. Muy bien. La regla te dice, simplemente, si no es aguda, mantiene el plural su misma palabra. Solamente cambia el artículo para saber que es plural. La crisis, lo mismo. No es una palabra aguda crisis y se mantiene, ¿no? Sería la crisis en singular y las crisis en plural. Cactus también, el cactus, ¿no? ¿Cómo nos referimos al plural? Esta palabra cactus no es una palabra aguda y por regla general mantiene la misma palabra en el plural, solamente cambia el artículo. El singular sería el cactus y en el plural serían los cactus. Muy bien. Y lo mismo podemos ver en esta palabra, virus, ¿de acuerdo? Virus. ¿Es una palabra aguda o no? No es aguda, profesor. Muy bien. Basta que identifiques que no es aguda. Y si identificas que es grave o llana, mucho mejor todavía. Bien, simplemente
Vemos que la regla dice no tiene que ser aguda. Muy bien. Virus no es una palabra aguda. Entonces cumple la regla. Se mantiene en el plural la misma palabra, virus. Simplemente cambia el artículo. El virus para el singular y los virus para el plural. Bien. ¿Qué más? También hay palabras, escucha bien alumnos, hay palabras que tan solo se utilizan en singular y otras que tan solo se utilizan en plural. Te estoy diciendo que hay palabras que solo se escriben en singular, alumnos, no tienen plural, ¿de acuerdo? Y se refieren a ambos lo mismo. Y hay palabras en plural que no tienen singular, ¿de acuerdo? Les vamos a ver con el ejemplo, ¿no? Aquí vemos ejemplo de palabras que solo se utilizan en singular, ¿de acuerdo? No se puede usar en el plural estas palabras, alumnos. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, set, ¿de acuerdo? Set, nos referimos solamente al singular, decimos la sed. ¿Cómo haces para pasarlo al plural? ¿Qué dices? Las sedes, las sets, no, no existe, solamente está en singular, alumnos, esa palabra. Salud, ¿de acuerdo? Salud. Cuando dices tienes mucha salud, estás hablando en singular. ¿Y cómo dirías en plural salud? ¿Saludes? ¿Salud? No, no hay, solamente esa palabra existe en singular, ¿bien? Norte, lo mismo que es un punto cardinal. No dices nortes, no, norte se refiere a una sola dirección. No puedes decir nortes, entonces no hablamos de varias direcciones, solamente de una. También podemos hablar por este lo mismo, o sur, u oeste. Las direcciones o los puntos cardinales solo se utilizan, ¿de acuerdo? Para el singular, alumnos. Singular, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver ahora las palabras que solo se utilizan para el plural. No existen en singular, solo se utilizan para el plural. Como por ejemplo, alumnos, tenemos la palabra paraguas. ¿Ya? Tú no dices paraguas, no dices paraguas, dices paraguas. Es una palabra en plural, ¿de acuerdo? Pero que no se hace en singular. Víveres, por ejemplo, ¿no? Una canasta de víveres. Tú no dices una canasta con un vívere, ¿no? Canasta con víveres, hablas en plural siempre. No existe esa palabra en singular. Por ejemplo, añicos, ¿no? Añicos. El celular se cayó y se hizo añicos. En varias partes se rompió, ¿no? ¿No? Entonces es una palabra en plural que no tiene singular. Tú no dices el celular se cayó y se hizo añico. No, porque añico no tiene sentido. Añicos sí. Y por ejemplo, te decimos también ambos cuando nos referimos a varias personas. No decimos ambo, no. Decimos ambos cuando hablamos de varias personas y es una palabra que solo se utiliza en plural. Recuerda, alumnos, hay solo palabras que se utilizan en singular y hay palabras que solo también se utilizan en plural. Bien, entonces está el caso. Dígame, señor Búho, qué bueno que lo haya entendido. Y si usted lo ha entendido, vamos a realizar la tarea del día de hoy. Muy bien. ¿Qué nos dice la tarea? Muy bien. Vas a formar el plural de los siguientes sustantivos singulares, ¿no? Simplemente te voy a dar una lista de sustantivos singular en singular y lo vas a formar, ¿ya? Y los vas a pasar a la forma plural con las reglas que te he dado, ¿no? Por ejemplo, tenemos avestruz, caballo, globo, pez, etc. Los lees. Bien, ¿qué te dice la tarea? Que todas estas palabras tú las vas a formar en el plural, alumnos. Lo vas a pasar al plural, simplemente, con las reglas que hemos mencionado en clase. ¿De acuerdo? Qué bueno. Y señor Búho, ¿qué pasa? Hasta la próxima. Muy bien. Qué bueno que lo haya entendido usted y los alumnos de proyecto del Colegio Richard Feynman. Bien. Entonces, nos vemos hasta la próxima clase, alumnos, ya que se viene el examen, a estudiar, a estudiar. Usted también, señor Búho, estudie, estudia. A usted lo voy a tomar más difícil, ¿eh?